por estar ya con nosotros. Bienvenidos. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado Conoce a tu donante de sangre. Miren, en la Primera Guerra Mundial hay un relato de un joven que fue herido y pues el médico que vino a tratarlo le dijo, lo siento, joven, pero ha perdido usted el brazo. Este joven soldado, lo único que pudo contestar y quiso contestar propiamente, le dijo con mucha autoridad, con garbo, le dice, doctor, no lo perdí, lo di. Fíjense nada más, cuando nosotros hacemos algo con un objetivo muy claro, tenemos perfectamente bien delineado pues el motivo por el cual hacemos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este joven pues sabía perfectamente bien que él iba a ofrecerse en sacrificio por su nación, por sus conciudadanos, y de esta manera pues él decidió que lo que pudiera en su momento pasar pues era por el objetivo que perseguía. Eh, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo vino para dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Marcos 10:45. De hecho, recordamos cuando en la última cena, ¿verdad? Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del pacto. Ahí tenemos la gran condición de que Jesucristo traía un objetivo muy claro y realizó específicamente pues para lo que vino, ¿verdad? También en Primera de Pedro 1:19 nos habla acerca de cuál es la preciosa sangre de Cristo. Y pues esta preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es resaltada a lo largo de todo el Nuevo Testamento, mis amados. Y propiamente pues viene a ser nuestro perfecto donante de sangre. Él es el que provocó que, por ejemplo, el perdón de nuestros pecados fuera posible, como lo dice Colosenses 1:14. La sangre de Jesucristo es la única que nos purifica de todo pecado, como dice Primera de Juan 1:7. Es por la sangre de Cristo que nos podemos ahora acercar a Dios, como dice Efesios 2:13. La sangre de Cristo es la única que trae paz y reconciliación con Dios para nuestras vidas, como lo dice Colosenses 1:20. Y bueno, pues también en Juan 6:53 nos dice que es la que da vida a aquellos quienes la bebemos, ¿verdad? Quienes nos acercamos por fe a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que su preciosa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y bueno, a final de cuentas, quiero decirles, mis amados hermanos, que justamente esta sangre preciosa es el medio por el cual ustedes y yo podemos vencer a Satanás y a sus huestes demoníacas, ¿verdad? A sus artimañas, a sus mentiras, así como lo dice Apocalipsis 12:11. Entonces, vamos a ver el día de hoy diferentes aspectos de todo lo que esto significa para reconocer en Jesucristo pues a nuestro perfecto donante de sangre. Recordemos que en la cruz del Calvario pues se hizo el intercambio de vidas, nuestra vida por la vida de Jesucristo, y esto pues trae bendición a nuestra existencia, mis amados hermanos. Y bueno, pues esto nada más quiero decirles que es un acto supremo de amistad, ¿verdad? La que nuestro Señor Jesucristo derramó ahí en la cruz del Calvario, no solo a su sangre, sino un acto de amistad supremo en el que ahora ustedes y yo podemos tener una convivencia pues en orden, en paz, en amor con nuestro Dios Todopoderoso. Hemos sido justificados, hemos sido traídos, sacados del reino de las tinieblas y el Señor nos ha traído a su reino de luz admirable. Y todo esto, pues es por el gran amor que nos tiene. Vamos a leer de Proverbios número 27, de los versículos 5 al 14, y aquí vamos a comprender pues el gran privilegio que tenemos ahora, ¿verdad? De ser amigos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos la gran bendición de pertenecer a la gran familia de Cristo, y esto pues debe de ser algo que debemos valorar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27, del 5 en adelante,
Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Sí me están escuchando? Nada más una persona que me diga si me está escuchando. El pastor Alfredo dice que no me escucha. Sí, pastor, yo sí lo escucho, fuerte y claro. Ya está. Gracias. Entonces, por ahí contéstenle en el chat que sí se escucha. Vamos a continuar. Perdón. Entonces, dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Fíjense que aquí hay cosas que tenemos que comprender muy bien acerca de la palabra de Dios, mis amados. Porque de verdad es un privilegio tener buenos amigos, pero el mayor privilegio de todos es la amistad que tenemos ahora con nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama amigos, ¿verdad? Nos ha llamado sus amigos y ha derramado su sangre como un acto supremo de amistad y de amor. Jesús dijo ahí en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y pues ahora vemos cómo el Señor Jesucristo pues nos considera en esa condición, ¿verdad? Bueno, pues en esta sección del libro de Proverbios, pues vemos, ¿verdad? La importancia de la amistad. De hecho, el Proverbio 27:10 dice, más vale un vecino cercano que un hermano lejano. Y bueno, esto lo podemos comprender fácilmente. Cuando desgraciadamente por las circunstancias de la vida, nuestros familiares se encuentran lejos, ¿verdad? Pues muchas ocasiones echamos mano del vecino cuando tenemos alguna necesidad, algún apuro. Y por eso la palabra de Dios dice, pues más vale tener al vecino cerca que al hermano lejos, porque justo es lo que de repente en una necesidad que se pueda tener, pues el vecino es el que está a la mano para poder apoyar, para poder bendecir, ¿verdad? Bueno, también nos dice que el consejo de un amigo es una gran bendición. Dice el versículo 9, para alegrar el corazón, buenos perfumes, y para endulzar el alma, un consejo de amigos. Ustedes y yo muchas ocasiones hemos necesitado de un buen consejo, mis amados. ¿Por qué? Porque pues muchas ocasiones esos amigos que Dios permite que tengamos en la vida, pues han caminado en alguna situación similar o semejante a lo que estamos pasando. Y esa experiencia que pudieron haber vivido, pues les da de alguna manera la oportunidad de darnos un buen consejo, de apoyarnos, de decirnos, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. ¿Por qué? Porque pues justamente un amigo que te ama, pues siempre va a procurar tu bien y te va a apoyar dándote pues ese consejo sabio que necesitas en el momento necesario, ¿verdad? Bueno, también vemos cómo la lealtad a nuestros amigos es muy importante. Dice el versículo 10, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Esto, mis amados, pues nos queda más que claro, ¿verdad? Muchas ocasiones tenemos, pues por las condiciones de vida, hay que alejarnos de esos amigos físicamente, pero sí bien podemos mantener esa relación a una distancia, y más ahora con la tecnología, ¿verdad? Podemos de vez en cuando hablarle por teléfono,
mandarle un mensaje, preguntar cómo está, cómo se siente, hacerle sentir nuestro amor y nuestro afecto a esa persona, pues aún con el hecho de solamente poder entablar una comunicación telefónica. No es necesario muchas veces que tengamos que estar físicamente con alguien para poder expresarle nuestros sentimientos hacia esa persona. Entonces, no olvidemos de nuestros amigos. Y bueno, dice aquí también la palabra de Dios que un buen amigo no solo nos dirá cosas buenas. El versículo 5 nos dice claramente que más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. En muchas ocasiones dice un dicho popular, ¿verdad? Que la verdad no peca, pero incomoda. Pero a nosotros pues, más vale que nos digan la verdad, aunque nos incomode de momento y sobre todo cuando esa reprensión, ese comentario con franqueza viene de parte de un ser amado, de un amigo, de una persona que sentimos cercana, íntima. Mis amados, porque el hecho de que nos amen en secreto, como dice la palabra de Dios, cuando pues no nos reprenden, cuando estamos haciendo algo equivocado, cuando no nos llaman la atención, cuando no nos dan una dirección respecto a lo que estamos generando equivocadamente, pues es como si no nos amaran. Sería como amar en secreto. Entonces, qué bueno es cuando una persona, ¿verdad?, que tenemos en amistad verdadera, pues es capaz, ¿verdad?, de hablarnos con franqueza y decirnos, ¿sabes qué? Mira, lo que tú estás haciendo está equivocado o toma consideración de esto. ¿Cuántas veces pues nos han hecho favor nuestros seres queridos, nuestros amigos verdaderos, de decirnos, mira, de la manera en que te diriges no es la apropiada, ¿verdad? Utiliza una palabra más suave o apóyate en alguna situación de poder expresarte de una manera diferente. Y eso pues trae bendición a nuestras vidas, mis amados. El escritor de Proverbios pues nos continúa diciendo que las heridas de un amigo sincero pues son mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdadera amistad implica más que dar la aprobación sin cuestionar. O sea, hasta muchas ocasiones ser lisonjeros o ser pues demasiado permisivos como para dejar pasar cosas que a la larga van a traer daño a nuestras vidas. Si un amigo sincero, ¿verdad?, nos hace una reflexión, una reprimenda o una corrección o nos exhorta a hacer algo diferente, ¿verdad?, por amor a nuestras vidas, pues esa herida va a ser 1000 veces mejor que el hecho que deje pasar las cosas como si nada y que al rato nosotros paguemos las consecuencias. Entonces, por eso la verdadera amistad, pues implica más que la aprobación sin dar la aprobación sin cuestionar. Es mejor decir las cosas correctamente. Yo, con toda sinceridad, estoy muy agradecido con muchos de ustedes, con aquellos buenos amigos que me han confrontado con hasta verdades dolorosas, mis amados. Cuando he cometido algún error, por ejemplo, cuando me han dicho que utilizo, o más bien digo una palabra con dislexia, como que no, por ejemplo, el domingo hacía yo la reflexión de que no sé decir la palabra correctamente de cae o cae. Yo normalmente la acentúo y hay amigos que me dicen, es que así no se dice. Y bueno, yo tendré la necesidad y tengo la necesidad de ubicar bien eso y por eso en muchas ocasiones hasta cambio la palabra para no caer en esa situación. Pero yo sé que lo hacen con amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que utiliza mucho el dijistes, hiciste, tuviste? Y qué grato es cuando un verdadero amigo viene y te dice, oye, no se pronuncia de esa manera. Es dijiste, trajiste, ¿verdad? Para que de esa manera pues no te ridiculicen, porque hay gente que desgraciadamente si no tiene una amistad verdadera con nosotros, cuando mal hablamos, porque pues lo tenemos no bien ubicado ese vocablo, se burlan de nosotros a espaldas, ¿verdad? O nos señalan. Entonces,
pues nosotros debemos ver que cuando nos confrontan con verdades, aunque sean dolorosas de vez en cuando, siempre lo van a hacer por amor, con una gran sensibilidad y con delicadeza para que pues nosotros vengamos a corrección. Y tomémoslo así de parte de nuestros amigos verdaderos, mis amados, para que de esa manera pues tengamos la experiencia de ir corrigiendo poco a poco pues las cosas que de repente hacemos mal. Entonces, las heridas que se usan aquí figuradamente, ¿verdad? En el sentido de causar un dolor emocional o una tristeza a un amigo por su bien y por su amor, pues es lo que debemos nosotros provocar a veces. Es mejor provocar una pequeña herida, ¿verdad? Figuradamente hablando, causar un pequeño dolor emocional o hasta una ligera tristeza a un amigo, pero lo hacemos por su bien y por el amor que le tenemos, mis amados. Fíjense bien, sin embargo, a la luz del tema de hoy, pues no podemos dejar de pensar que herir, en la comprensión literal de la palabra, si la utilizamos literalmente, pues significa derramamiento de sangre, ¿verdad? Siempre que nos herimos, brota sangre, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no derramó nuestra sangre, sino la suya. De hecho, Isaías 53:5 así lo dice: Él fue herido por nuestras transgresiones. Por lo tanto, aquí lo que podemos comprender es que su sangre fue derramada por ti y por mí en el acto de amistad suprema. Fíjense, Él prefirió herirse a sí mismo para traer bendición a nuestras vidas. Y por eso hoy le podemos dar gracias y debemos darle gracias a Dios porque nos ha permitido primeramente establecer una amistad verdadera con Él, porque nos ha permitido tener amigos, hermanos en Cristo como ustedes y yo, ¿verdad? Tenemos que darle gracias por estar dispuesto a haber dado su vida y haber derramado su sangre para la salvación de nuestras vidas, mis amados. Esto pues lo tenemos que comprender con una conciencia limpia para poder llegar al punto medular de comprender la palabra de Dios en toda su magnitud. Y pues para ello pues vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 9 de los versículos 1 al 15. Y miren lo que dice la palabra de Dios, mis amados. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjense, bendita palabra, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirles que muchas veces la mayoría de las personas tienen algo que les pesa en sus corazones. La gran mayoría de nosotros tuvimos, o de repente todavía hay algo que nos pesa, que nos asedia, ¿eh? Algo que hemos dicho, algo que hemos hecho y algo que ya no desearíamos sentir más en nuestra vida. Algo que nos persigue y que nos genera el miedo de ser descubiertos, ¿eh? Y quiero decirles que debe ser y tiene que ser maravilloso saber que el sacrificio de nuestro Señor Jesús y la sangre rociada que resulta del mismo tienen el poder, cuando los aceptamos en fe y en confianza, para lavar toda mancha en la conciencia, de forma que podamos llegar a Dios sin que ninguna sombra empañe nuestra relación con Él. Fíjense qué bendición tenemos ustedes y yo, mis amados. De verdad es necesario comprender todo esto bajo el contexto correcto, para efecto de ver cómo la sangre de Cristo ahora pues es propiamente la donación perfecta de nuestro Señor para bendición nuestra. Y ahorita estamos conociendo a nuestro donador de sangre, al que ofreció ese sacrificio perfecto para beneficio y bendición nuestra, mis amados. El escritor del libro de Hebreos explica cómo bajo el antiguo pacto, pues solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y nos hace la referencia correcta de que solamente una vez al año, que era el día de la expiación, él tenía que entrar provisto siempre de sangre. ¿Y qué hacía este sumo sacerdote? Miren, en muchas ocasiones ya lo hemos comentado, pero lo voy a volver a retomar para quienes no lo han escuchado. El sumo sacerdote que fungía en turno en ese año, una vez que hacía los sacrificios y los rituales de lavamiento, los sacrificios, las ofrendas, él llegaba podía pasar al lugar santísimo. Ese lugar en donde está, como dice la palabra de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Y allí él tenía que rociar la sangre en una ofrenda que se le hacía a Dios, esperando que Dios perdonara el pecado del pueblo. Este sacerdote, este sumo sacerdote que estaba en funciones ese año, tenía que entrar con cascabeles colgados en las rodillas y atado del pie con una soga. De esta manera él entraba y tenía que estar sonando constantemente los cascabeles, porque si él entraba y Dios no perdonaba el pecado del pueblo ese año, el primero que moría irremisiblemente era el sacerdote, por estar en un lugar santo, por estar en ese lugar santísimo. Entonces, si dejaban de sonar los cascabeles, pues en automático era porque ya se había muerto ese hombre, porque Dios no había perdonado el pecado, y para poder sacarlo de allí, pues obviamente no iba a poder entrar otro a tratar de sacar el cuerpo de ese sumo sacerdote que murió por la falta de perdón del pecado, porque Dios no había perdonado el pecado por alguna situación que no habían hecho correctamente. Entonces lo tenían que jalar con la soga y de esa manera pues rescatar el cuerpo y sepultarlo, ¿verdad? Hacer sus funerales y sepultarlo. Entonces, él tenía que llegar siempre provisto de sangre, pero no de su propia sangre, sino que era la sangre de un sacrificio que representaba la vida del animal que había sido sacrificado. ¿Por qué? Porque, como dice Levíticos 17:11,
la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, la vida del animal era dada a cambio de la vida de la persona que había hecho el sacrificio. Imagínense que cuando llegaban las personas a hacer un sacrificio, llegaban solamente hasta el altar, hasta el ara o la piedra de sacrificio, en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Llegaban a ese lugar santo y el sacerdote le decía, a ver, pon tu mano en la cabeza de este animal. Y justo poco antes de degollarlo, le decía, repite conmigo. Y entonces la persona que iba a pedir perdón por el pecado que hubiese cometido, que iba a hacer su sacrificio para el perdón de su pecado, decía el sacerdote, repite conmigo, y el otro repetía, hágase conmigo como se hace con este animal si yo no cumplo con la promesa de mi pacto. Y entonces degollaban al animal. ¿Qué estaba haciendo en ese momento el sacerdote con referencia a la persona que ofrecía ese sacrificio? Que esa persona estaba aceptando que podía morir si él no cumplía con el pacto que estaba haciendo para el perdón de sus pecados. Así como moría ese animal en intercambio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados, pues se hacía un cambio. Y ahí, pues el donante de la sangre para ese perdón de pecados era el animal, pero tenía que hacerse constantemente. No era un sacrificio perfecto. Entonces, fíjense bien, a los sacerdotes no se les permitía entrar al lugar santísimo, como les digo. Su trabajo se hacía en la primera parte del tabernáculo, o sea, en el lugar santo. Así, el camino hacia la sala del trono de Dios, que es el lugar santísimo, estaba prohibido para todos. Incluso prohibido hasta para el sumo sacerdote. La única excepción en la que él podía entrar era en la celebración anual, en el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote recibía permiso para entrar, pues su entrada era salvaguardada por la sangre del sacrificio. Por eso él tenía que entrar con sangre en las manos ya. Sin embargo, como les digo, aquella sangre del sacrificio pues no era totalmente eficaz y por eso cada año se tenía que derramar sangre fresca y se hacía una entrada nueva en el lugar santo, ¿verdad? Y entonces había ocasiones en que pues Dios no perdonaba el pecado porque la ritualidad no se había llevado a cabo, ¿verdad? Porque posiblemente el sumo sacerdote no había hecho toda su purificación y por eso precisamente no se perdonaba el pecado y por eso moría. Entonces, además quiero decirles que aunque hubiera podido llevar a cabo la purificación externa, ¿verdad? Pues no podían, a final de cuentas, limpiar, como dice Hebreos 9:9, la conciencia de los que celebran ese culto, de los que llegaban ahí con la sangre ajena. En realidad, pues todo esto es solamente una ilustración, una parábola visible, un arreglo temporal hasta que se pudiera hacer el cambio completo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que justamente como aquello que apunta más allá de sí mismo se cumple por medio de la sangre de Cristo. Hasta que Cristo llegó y entregó su vida para el rescate de la nuestra. Cuando Jesús vino, ya no vino con sangre de machos cabríos ni de becerros. Él entró con su propia sangre al lugar santísimo y lo hizo una vez y esto fue para siempre. Ya no se necesita más. Haciendo aquello, ¿verdad? Reunió a Dios y a su pueblo de esta nueva manera. ¿Y qué significa todo esto, mis amados? Pues primero significa que ustedes y yo ahora sí podemos decir que estamos limpios por dentro y por fuera. ¿Y por qué? Pues porque Jesús hace posible que nuestra conciencia sea purificada. Si lo podemos leer ahí en el versículo número 14, así lo dice. Dice claramente que por la sangre de Cristo limpia toda nuestra vida por dentro y por fuera, a través del Espíritu. Amén. Ahora, no solamente, mis amados hermanos, estamos limpios por dentro y por fuera, sino que por la sangre de Cristo hemos sido liberados.
De hecho, la palabra de Dios ahí en el versículo 15 dice claramente que Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio sin mancha, liberándonos de todos esos esfuerzos inútiles, baldíos que hacíamos por hacernos respetables. Y todo esto Cristo lo hizo para que podamos vivir del todo para Dios. Entonces, como vemos aquí, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo van juntos, mis amados. El Espíritu simplemente no podía ser derramado el día de Pentecostés hasta que la sangre no fuera derramada en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario y se ofreció voluntariamente, como lo pudimos ver en el ejemplo que puse al inicio, en donde el soldado, pues muy propiamente dice, no perdí la pierna, yo la ofrecí. Bueno, pues justamente Jesucristo no fue en una condición de que alguien pudiera haber tomado su vida, ¿verdad? Y mucho menos la muerte. Jesucristo la ofreció voluntariamente para bendición nuestra. Una vez que eso sucede, ¿verdad? Él en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es, amados hermanos, lo que provoca y lo que genera después de esa declaración de consumado es, ¿y qué fue consumado? Pues todo el acto redentor, ¿verdad? Toda la expiación que se necesitaba para la vida del ser humano. Cuando dice Jesucristo, consumado es, la palabra de Dios registra que se rompió el velo de arriba hacia abajo, ese velo que separaba el lugar santo, que ya expliqué, con el lugar santísimo. Esas dos habitaciones estaban separadas por un velo. En la puerta había un velo muy grueso que impedía el paso físicamente hacia el lugar santísimo. Y cuando dice la palabra de Dios que se rompió ese velo de arriba hacia abajo, nos está haciendo la indicación clara de que fue Dios el que a través de la consumación de la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, Él rompió ese velo, quitó ahora el impedimento físico que teníamos para entrar al lugar santísimo. Ahora ustedes y yo, espiritualmente, podemos entrar al mismo trono de la gracia, a ese lugar santísimo, ¿verdad? A donde podemos encontrar el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas, a donde el Señor se manifiesta con poder y gloria, a donde el Shekinah de su presencia se hace visible para nuestras vidas, mis amados. A donde ahora ustedes y yo podemos derramar nuestro corazón delante de ese Dios todopoderoso para poder vivir, mis amados, la experiencia de el encuentro que ahora tenemos con Dios, de esa amistad profunda que el Señor Jesucristo nos da y nos ofrece, de ese amor incomparable que ahora Dios derrama sobre nuestras vidas. Ahora ustedes y yo ya no necesitamos, ¿verdad? Sacrificar a un animal inocente, ya no tenemos que llegar con sangre en las manos, ya no tenemos ni siquiera que depender de un sumo sacerdote humano para poder llegar a ese lugar santísimo, porque ahora el gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, cumplió todas las exigencias que Dios había hecho para el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo por eso se tuvo que hacer hombre para tener sangre en su cuerpo y que esa sangre fuera derramada y que la muerte fuera el pago del pecado, de todo nuestro pecado como humanidad. Allí el Dios Todopoderoso derramó o aplicó toda su ira por el pecado de la humanidad, la descargó en nuestro Señor Jesús. Ahora ustedes y yo tenemos la gran bendición de que ya no necesitamos a un sumo sacerdote humano, tenemos al gran sumo sacerdote en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ahora intercede por nosotros, que nos ama, que nos considera sus amigos, sus hermanos. Entonces, tenemos un acceso libre, como lo hablábamos el día de ayer, ¿verdad?
Entonces, Él es el camino por el cual ustedes y yo ahora podemos llegar hasta el Dios Padre. Dice Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él cumplió absolutamente todo lo que se necesitaba para que ustedes y yo pudiéramos entrar con seguridad y con confianza. Ahora ya no tenemos que atarnos los cascabeles en las rodillas y que nos amarren un lazo para poder entrar a ese lugar santísimo, porque tuviéramos el temor de morir si Dios no perdonara nuestros pecados. Ahora tenemos acceso con seguridad y confianza porque Cristo pagó y el perdón de los pecados fue total y absoluto. Ahora podemos entrar a ese lugar santísimo sin temor, con confianza, creyendo realmente que el Señor ha abierto ese lugar para nuestra bendición, mis amados. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios, porque hace posible que tengamos la conciencia limpia y que vivamos del todo para Dios. Hoy podemos darle gracias a Dios por haber pagado el precio del rescate y de nuestra liberación al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y por eso ahora ustedes y yo, como les repito, estamos conociendo a nuestro donante de sangre, al que puso lo que Dios exigía para que ustedes y yo pudiéramos venir a libertad, a bendición y vida eterna. Imagínense nada más. Dios nos ama de tal manera, ¿verdad? Y todo lo que Dios hace emana de su gran amor por cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, el amor de Dios por su pueblo, pues lo podemos ver de una manera muy especial. Dios nos ama como un esposo debe amar a su esposa, ¿verdad? Y la bendición que Dios ahora nos da, pues es de limpieza, de poner a nuestras vidas una vestimenta especial. Dice la palabra de Dios que Él nos viste con ropa de lino y seda, ¿verdad? Él nos embellece. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y ahora también satisface nuestra necesidad de ser alimentados espiritualmente, mis amados. Entonces, todo esto Dios lo hace por el gran amor que nos tiene. Entonces, nosotros debemos confiar verdaderamente en ese Dios vivo y verdadero, quitando de nuestras vidas todo pecado. ¿Por qué? Porque, miren, el pecado comienza a menudo con la incredulidad, confiando en algo que no es el Señor, que no es el Dios Todopoderoso. Esto conduce a la idolatría, adorar algo distinto del Señor y luego, ¿verdad? Pues eso nos lleva a multiplicar el pecado, a menudo por nuestra débil voluntad. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis amados? Porque ahora ustedes y yo, pues ya tenemos un conocimiento cada vez más amplio. Ya tenemos que observar que nuestro donante, nuestro Señor Jesucristo, ha abierto ese lugar santísimo, pues para adorar al Rey verdadero, al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer a un lado todo lo que nos lleve a pecar para poder seguir con esa relación correcta delante de Dios. ¿Ok? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que venir a los pies de Dios, pues con una actitud correcta para poder servir al Rey. ¿Ok? Nosotros muchas veces cometemos pecados por ignorancia. Y la verdad es que yo estoy seguro de que ustedes y yo hemos cometido muchos de esos pecados por ignorancia, ¿verdad? Y también hemos cometido muchos otros de los que ustedes y yo somos más que conscientes. Hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que venir a tener una conciencia limpia, porque ahora entendemos que Cristo murió para la redención de nuestras vidas, para el perdón de nuestros pecados, para que ustedes y yo ahora libremente podamos vivir la experiencia de la amistad con Dios, de esa amistad verdadera, como iniciamos el tema del día de hoy. ¿Ah? Entonces, hoy vamos a darle la gloria a Dios,
vamos a honrar su nombre a través, pues, de nuestras buenas acciones, de lo que Dios ahora nos ha permitido empezar a comprender, y que ahora ustedes y yo tenemos que caminar en el camino correcto. Ya pasamos mucho tiempo a lo mejor haciendo nuestra propia voluntad, cometiendo errores, generando muchos problemas para nuestra vida, para la vida de muchos otros, pero hoy es el día en que ustedes y yo ya podemos empezar a tomar decisiones correctas. Y esto es lo que trae bendición a nuestra vida, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Es el tema que el día de hoy el Señor me permitió traer para ustedes. Espero que les haya sido de mucha bendición, les sea de mucha bendición, y que pues empecemos a tomar las acciones correctas de aquí en adelante. Amén. Entonces vamos a orar.